reglamento. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a grabar la clase, chiquillos. Me presento entonces. Mi nombre es José Pablo Salamanca. Voy a ser su profesor este semestre de Cálculo 2. Cálculo 2 para Ingeniería en Construcción, de Matemática para la Informática 1, para Ingeniería Informática, y Matemáticas 2 para Bioquímica. ¿Ya? Eh, sí, a partir del Departamento de Matemática, se pidió juntar estas tres asignaturas en uno, porque como tienen los mismos resultados de aprendizaje, eh, vamos a dar un solo curso con estas tres asignaturas, ¿ya? Entonces, las pruebas van a ser las mismas para todos, ¿cierto? Las clases van a ser las mismas y todo eso, ¿ya? Entonces quisiera partir, chiquillos, informando del campus virtual, ¿cierto? Donde va a estar la información. Comparto pantallita, ¿ya? Por aquí está, ¿cierto? Ya, la información general del curso, esto va a ser en general para todos, ¿cierto? Excepto el perfil del titulado, que el perfil del titulado corre solamente para ingeniería en construcción. Sí, sí, es también matemática para informática 1. Voy a dejarlo aquí estipulado igual, ya por si anda algún perdido durante la semana. Ya voy a dejar aquí estipulado también que este curso se rinden las tres asignaturas en una. ¿Ya? Descripción de la asignatura. Esta asignatura es de formación básica, como dice aquí, ¿cierto? Del área de ciencias básicas, ¿ya? Que aporta al perfil de, y aquí usted introduce en su carrera. Ya el campus virtual está diseñado para ingeniería en construcción, pero corre para todos, ¿ya? En este curso entonces se va a hablar de temas como la diferenciación, la integral con sus aplicaciones y una pequeña introducción al álgebra vectorial. ¿Ya? En esta asignatura, en el caso para los de cálculo 2 y para los de matemática para informática 2, se necesitan los aprendizajes logrados en el ramo matemático anterior. ¿Ya? Aquí entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Son tres unidades, tres grandes unidades, ¿ya? Que es la diferenciación, donde aquí vamos a partir con una suerte de unidad cero, ya que es el cálculo de límites, continuidad y todo lo que tiene que ver con eso, ¿ya? Para luego pasar a una primera unidad que es la diferenciación, ya donde vamos a trabajar la noción de derivada, su interpretación física, geométrica, etcétera, ¿ya? Cómo calcular la derivada de una función, la derivada de una función en un punto, etcétera, ¿ya? Vamos a ver también algunas aplicaciones de la derivada en el tema en el trazado de curvas, en el cálculo de límites y el problema de optimización, ¿ya? Esos van a ser los tres grandes tópicos de las aplicaciones de la derivada. Vamos a tratar de ponerle harto énfasis en problemas cotidianos, entre comillas, ¿ya? Que tienen que ver con optimización, ¿ya? Para luego ya ir avanzando al concepto de integral, ¿ya? Que tiene que ver con esta suerte de proceso inverso de la derivada, de que es la integral, ¿ya? También algunas nociones básicas de lo que es una integral, su interpretación geométrica, ¿cierto? Eh, y algo tan importante que es como lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Hay varios teoremas fundamentales, cada uno aplicado a su área, ¿ya? Está el teorema fundamental del álgebra, está el teorema fundamental del cálculo, que es el que nosotros vamos a aprender durante este curso, y la importancia que tuvo tanto a nivel como histórico, ya como en las aplicaciones que tiene hoy en día ese teorema fundamental. ¿Ya? Y por último, ya terminar con las aplicaciones de la integral, ¿ya? Que vamos a trabajar áreas, vamos a trabajar volúmenes. La idea de esta última unidad es ser bien geométrico, ¿ya? Vamos a trabajar harto con GeoGebra. No sé si ustedes manejan el programa GeoGebra o Desmos, ¿ya? Vamos a trabajar harto también esa parte, ¿ya? Vamos a tener clases, ¿cierto? Lunes y martes, como aparece aquí en el horario. La sala de la videoconferencia va a ser siempre la misma,
¿ya? Y el horario va a ser clases los lunes de 4:50 a 7 y los martes de 3:40 a 5:50, ¿ya? Ese es el horario de clases. Ya, sí, eso mismo quería ver ahora, el tema de que fijemos bien las horas de clase de modo que a nadie le entorpezca su horario, ¿ya? En- al finalizar la clase vamos a ver el tema del horario, ¿ya? Este es el horario que nos dio la U, ¿ya? Pero nosotros podemos modificarlo de modo que a todos nos acomode, ¿ya? Valga la redundancia, ¿ya? Muy bien. Lamentablemente no pude conseguir ayudante para este curso, por lo tanto vamos a nosotros tener una sesión extra, ¿ya? Para ayudantía, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más cercano con ustedes, ¿cierto? Para que no tengan problema en consultarme también. Y si es que hay alguna duda de los contenidos, para que lo vamos a ver en la ayudantía, ¿ya? En cuanto a las evaluaciones, vamos a tener tres pruebas, ¿ya? Con ponderaciones 25, 25, 30, ¿ya? Vamos a tener dos talleres individuales, ¿cierto? Que, que podrían llamarse evaluaciones de proceso, cada una con un 10% cada una, ¿ya? Estos talleres nos van a servir como de preparación para la prueba, ¿ya? Y son aparte de los talleres semanales que nosotros vamos a hacer, y esos talleres semanales que nosotros vamos a ir haciendo son formativos, no tienen notas, pero sí son como para ir evaluando y practicando lo que hemos trabajado durante la semana, ¿ya? Estos talleres son obligatorios, individuales, no recuperables y evaluados por puntos, ¿ya? Las fechas de estos talleres, ¿cierto? Van a ser avisados con al menos una semana de anticipación, ¿ya? Y por último, de acuerdo al reglamento, ¿cierto? Las personas que obtengan un promedio final entre 3 y 3,9, ¿cierto? En la modalidad online, tienen derecho a rendir un examen, ¿ya? Con las ponderaciones indicadas también en el reglamento, ¿ya? Alguna bibliografía básica que yo les recomiendo, chiquillos, están en la biblioteca virtual de la UFRO, biblioteca digital. Larson, Larson es un buen libro de cálculo. El Fraley, también un buen libro de cálculo, y el Leighton, ¿ya? El Leighton es como uno, si bien el libro es antiguo, se han hecho varias ediciones y es muy bueno el Layton en cuanto a su ejemplo, en cuanto a los ejercicios propuestos, resueltos que trae. Muy bueno, muy bueno. ¿Ya? Y alguna bibliografía complementaria que no está en la biblioteca de la UFRO, pero sí está para comprarlo onlinemente gratis en Google, lo pueden encontrar. Ya el Purcell y el Protel. ¿Ya? Libros muy buenos de cálculo. Yo también voy a estar utilizando el Stewart. Ese también es un buen libro de cálculo. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda en cuanto a lo que al desarrollo del curso? Sí, yo tengo una duda con respecto a las horas, porque tenía entendido que no podían superar el 50% de lo que hubiera sido como presencial, o sea, del 50% sincrónico. Claro. Sí, lo más probable es que de estas 4 horas que nosotros tenemos intraaula, ¿cierto? Vamos a tratar de dispersarlas, ¿cierto? De modo que, claro, no supere lo que tú dices, ¿ya? Claro, y la idea no es tener una clase de 2 horas donde vamos a terminar todos chatos y cansados, con calor o con frío, dependiendo en qué época estemos, ¿ya? Entonces sí, al finalizar la clase vamos a fijar bien nuestro horario, ¿ya? Vamos a fijar bien el horario. Ya, muy bien. Gracias, César. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? ¿Debate? ¿No? Em, ¿Ya se ¿Sí? tiene así como una semana o día específico para las pruebas? Sí, sí, ya los tengo. Tengo aquí una pequeña planificación. Creo que estoy compartiendo la ventana, ¿cierto? Si ustedes no están viendo.
Ya. Aquí hay una muy, muy vaga planificación, ¿ya? Pero la semana del 3 de mayo nosotros tendríamos la prueba, ¿ya? La prueba número uno, que tiene que ver con límite y continuidad. La semana del 14 de junio tendríamos nuestra segunda prueba y el 26 de julio tendríamos la tercera prueba, ¿ya? Yo no trabajo con pruebas globales, ¿sí? Y un examen la primera semana de agosto, ¿ya? Cada prueba evaluando los contenidos de la unidad a la que corresponde, ¿ya? Ya, muy, muy bien. ¿Sí? Esta fecha igual la voy a publicar, también con los talleres con nota de preparación. Ya, muy bien. Entonces, continuando, chiquillos. eh, de- lo ideal es que al final también nos podemos quedar todos, porque en general yo no voy a pasar asistencia durante las clases, ¿ya? Porque la ventaja de los ramos matemáticos básicos, como este cálculo 2, cálculo uno, es que el material está disponible en todas partes, ¿ya? Pero lo ideal sería ser cierto que pudieran trabajar el material que está dispuesto en campus virtual, ¿cierto? Los videos que se van a ir grabando durante las clases, ¿ya? Entonces, por eso yo no voy a pasar asistencia durante las clases, pero sí en esta primera instancia es importante que pase la asistencia, ¿ya? Tengo 30 inscritos y aquí ya vemos 15, la mitad del curso. Ya, eso no es un buen indicio de lo que viene aquí en adelante, ¿ya? Entonces, ya para partir con el curso, chiquillos, vamos a tratar de hacer este curso que es bien teórico, es de harto teorema, harto cálculo, tratar de hacer algo un poco más práctico, ¿ya? Y para eso hay varios canales de YouTube donde uno puede aprender, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia entre los canales de YouTube de la gente que resuelve ejercicios y la gente que hace divulgación matemática, ¿ya? Los canales que resuelven ejercicios, claramente se trata de ejercicios propuestos, ¿cierto? De alguna clase, de algún curso y ellos lo resuelven, ¿ya? Entonces se aplica a los teoremas que se aprendieron en la clase y todo eso, ¿ya? Pero los canales de divulgación matemática son los canales que te presentan un contenido de otra manera distinta, ¿ya? Y eso es lo que yo los quiero invitar el día de hoy, a que abramos YouTube, ¿ya? Y hay un canal, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Three Blue, One Brown, ¿ya? Three Blue, One Brown. El único problema es que el audio está en inglés, ¿ya? Pero tiene subtítulos en español. Y este canal tiene muchos suscriptores para ser un canal matemático. eh, Tiene toda una lista de reproducción que se llama La esencia del cálculo, ¿ya? Y yo se los recomiendo bastante, mucho, mucho, ¿ya? Porque en los objetivos de aprendizaje, yo la materia se las tengo que enseñar de una forma, ¿ya? Pero si ustedes tienen como la vista, lo que aparece aquí en la esencia del cálculo, de verdad que lo van a aprender de mejor manera, ¿ya? En estos videos no se trabajan ejercicios, no se resuelven ejercicios de cálculo como los que nosotros vamos a hacer en clase, sino que te presentan el contenido de otra manera. Ya son, ¿cuántos videos son? Son 12 videos, ¿ya? Los títulos aparecen aquí en español, pero no, los videos no están en español, los subtítulos sí, ¿ya? Donde hablan sobre los conceptos matemáticos que nosotros vamos a ver, pero de una vista gráfica con una animación que de verdad que nunca antes vista. ¿Ya? Se llama La esencia del cálculo.
3 blue, 1 brown. ¿Ya? No es que me estén pagando para hacer esto, pero de verdad que es un muy buen canal para aprender lo que vamos a aprender durante este curso. ¿Ya? Habla de la paradoja de la derivada, las fórmulas de derivación, explicas con geometría, visualizando la regla de la cadena, la regla del producto, que es de las cosas menos intuitivas que tiene el cálculo, la derivada del exponente, la derivación implícita, límites, integración y el teorema fundamental del cálculo. La relación que vamos a ver nosotros entre el área y la pendiente, las derivadas de orden superior, y ya el capítulo 11 y el capítulo 12 son temas que nosotros no tocamos en este curso, ya que son las series de Taylor y otros temas que lo que nos enseñan es cálculo. ¿Ya? Entonces este es un muy buen canal para ver la materia de este curso de otra manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, volviendo al campus virtual y ya entrando en materia, les voy a compartir el material que tiene la UFRO, que es el libro de cálculo, ¿ya? Que tiene la UFRO y que es con lo que nosotros vamos a empezar, ¿ya? Entonces, hoy día eh, vamos a tener 1 hora de clases, ¿cierto? Hasta las 5:50, y ahí nosotros vamos a definir el horario para lo que toca de semestre, ¿ya? Le vamos a dar prioridad a los que están aquí presentes. Entonces, si ustedes tienen algún topón de horario, vamos a tratar de que todos los que estemos aquí presentes tengan la oportunidad de opinar y fijar el horario, ¿ya? Entonces, partamos. Este es el capítulo 1, límite y continuidad. ¿Ya? Este primer capítulo eh, trata sobre el concepto central del cálculo que tiene que ver con el límite de una función real. ¿Ya? O sea, lo que vamos a aprender en este primer capítulo es ver cómo se comporta una función cuando nos estamos acercando a un punto. ¿Ya? Y eso que podría parecer bien intuitivo, lo vamos a tratar de hacer bien formal. Entonces vienen hartas definiciones, vienen hartas notaciones distintas, ya que al principio pueden marear un poco, eh, pero si les vamos sacando el rollo de a poquito, vamos a poder entenderlo mucho mejor y vamos a poder entender mejor lo que viene adelante. ¿Ya? Entonces, el primer concepto que nosotros vamos a trabajar es el concepto de límite. Y para eso necesitamos algunas definiciones previas como aparece aquí. ¿Ya? Entonces, hay una definición previa que se llama la vecindad. ¿Ya? Entonces ya empezamos aquí con algunas notaciones matemáticas que espero que ustedes sepan leer. Si no, le vamos a dar lectura aquí y vamos a ir entendiéndola aquí. ¿Ya? Ahí dice, sea A, esa E, ¿cierto? Esa suerte de E significa pertenece, ¿cierto? Entonces sean A un número real, ¿cierto? Y un E, un número positivo, se llama vecindad de A de radio E al siguiente intervalo abierto que contiene al punto A. Esta es la notación, la vecindad de A de punto y coma E es el intervalo, ¿cierto? Aquí que no está escrito como punto, ¿cierto? Sino que como un intervalo abierto de A menos E, A más E. Dicho de otra forma, son todos los números reales o todos los X en los reales, tal que X está entre A menos E y A más E. ¿Ya? ¿Sí? Entonces vamos a partir inmediatamente con alguna noción geométrica de lo que esto significa. ¿Ya? La idea es que todo lo que nosotros trabajamos acá tiene una noción geométrica, ¿ya? De ahí parte todo. Entonces, vamos a cambiar aquí, vamos a compartir la pantalla completa mejor. ¿Ya? Aquí está el famosísimo GeoGebra. Entonces yo voy a tomar un punto A cualquiera en el eje X. Un punto A, 0. ¿Ya? Y este punto yo lo voy a poder mover, ¿cierto? Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Ya? Un punto A que yo lo puedo mover
¿cierto? Y llamábamos vecindad entonces al intervalo A menos E, A más E. Entonces voy a crear aquí otro deslizador que se llame E, y este número E tenía que ser positivo, ¿ya? Entonces aquí tengo un número E, y entonces en realidad con lo que estoy trabajando es el punto A menos E, 0, y el punto A más E, 0, ¿ya? Entonces una vecindad es todo este intervalo, ¿cierto? Que es simétrico con respecto a este punto que yo estoy tomando, ¿cierto? Y la gracia que lo que nosotros vamos a hacer es que esta vecindad la vamos a tratar de hacer lo más pequeñita posible y encontrarle el sentido a lo que tiene esa vecindad, ¿ya? Entonces, si nosotros lo escribimos acá como x de a menor que x, no, x de b menor que x de c, ¿ya? Tengo algo así. Entonces, esta es la vecindad, esta región que hay alrededor de este punto A que escogí, ¿cierto? Para distintos valores de, con un distinto radio, ¿ya? Y entonces el objetivo nuestro es ver qué pasa cuando esta vecindad se va haciendo cada vez más y más pequeña, ¿ya? Ese va a ser el objetivo. Pero nunca cuando el radio es cero, sino que cuando el radio sea cada vez más pequeño, Profe, ¿ya? ¿Sí? entonces la vecindad serían los números que están alrededor del punto que estamos estudiando, ¿cierto? Claro, los puntos que están alrededor, claro, todos los puntos que están en este caso entre 2 y 4, por ejemplo. Todos los números que están aquí entre 2 y 4 serían la vecindad de 3. ¿Sí? Ah, ¿Ya? Eso sería la vecindad. Aquí tenemos un par de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la vecindad centrada en 1 con un radio de 1/5 sería el intervalo 4/5, 6/5. ¿Cierto? Podríamos verlo aquí, centrada en 1 con un radio de 1/5 que sería 0,2. Ahí están los valores, ¿cierto? Los valores que están entre 0,8 y 1,2. Y eso en fracción 4/5 y 6/5. ¿Ya? Aquí está la vecindad centrada en 0 con un radio E, sería, claro, entre menos E y E. ¿Cierto? Y la vecindad centrada en menos 1 con radio 1 sería del intervalo del menos 2 al 0. Abierto, ¿cierto? Nunca tocamos los extremos. ¿Ya? Ya, muy bien. Ese es el concepto de vecindad. Lo vamos a trabajar harto y esta es la idea que ustedes tienen que tener en mente. ¿Ya? Un punto central, ¿cierto? Y un intervalo. Eso es lo que llamamos vecindad. Entonces veamos otra definición, ¿cierto? Como estamos partiendo del curso, tenemos varias definiciones. Sea D, ahora cambia el elemento, ¿cierto? El símbolo. Este significa un subconjunto. Entonces dice, sea D un subconjunto de los números reales, o sea, un intervalo, finalmente. Se dice que A es un punto de acumulación de D si y solo si toda vecindad de A contiene al menos un punto de D diferente de A. Y hay uno que queda, ¿what? ¿Qué es lo que acabo de leer? Leámoslo otra vez. Ya, sea un intervalo de los números reales. Se dice que A es un punto de acumulación de D. Esa es la definición. Vamos a decir que tenemos un punto de acumulación de este intervalo si, solo si, toda vecindad de A, o sea, toda vecindad nos referimos a toda vecindad de A para cualquier valor de E, sea grande o sea pequeño, si es que toda vecindad de A contiene al menos un punto de D diferente de A. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la notación? Vamos a denotar por D', ¿cierto? Al conjunto de puntos de acumulación del conjunto D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Un punto o un valor, un número real, pertenece a este conjunto si y solo si
para todo E positivo, vamos a tener una vecindad de A, es centrada en A con radio E, tal que la vamos a intersectar con los puntos de acumulación, menos el punto centrado en A, o menos el punto A, y ese conjunto va a ser distinto de cero. ¿Ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. Tengamos subconjuntos de los números reales, por ejemplo, los números naturales. Los números naturales no tienen ningún punto de acumulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hagamos el suma aquí lo suficiente para tener solamente los números reales. Espérenme, creo que puedo ponerle aquí el eje X, distancia 1. Y ahí en realidad no estamos trabajando con el eje Y, así que ahí está. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que los números naturales no tengan punto de acumulación? Es que si yo me paro en un punto, un punto de un número natural, ¿cierto? Aquí, con un radio, por ejemplo, de 1,3, yo tengo el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Como puntos naturales dentro de mi vecindad. Y acuérdense que vamos a llamar al punto de acumulación si es que al menos existe un punto diferente del centro. ¿Ya? Entonces, con un radio de 1,3, tengo los puntos 2 y 4. Perfecto. Porque el punto 3 no lo estamos considerando. Y a medida que yo me voy achicando el radio, el 2 y el 4 ya no pertenecen a esta vecindad. Y el punto 3 no lo estamos considerando, porque no estamos considerando exactamente el centro, sino toda la vecindad sin el punto del centro. Entonces, los números naturales no tienen puntos de acumulación, porque si yo me paro en cualquier número natural, va a pasar exactamente lo mismo. Con un radio menor a 1, ya no tengo puntos de acumulación. Ya no tengo números naturales dentro del intervalo sin considerar el punto mismo. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿Sí? ¿sabe que no entendí desde la explicación? No entiendo. Ya. De verdad no entiendo qué está hablando. ¿Podría, Ya. por favor, explicarme de nuevo? Que Sí, por no- supuesto. Sí, por supuesto. Sé que esta notación al principio es media enredada. ¿Ya? Partamos con el ejemplo de los números naturales. ¿Ya? Dice aquí que vamos a llamar un punto de acumulación de este conjunto, ¿cierto? Si solo si toda vecindad del punto contiene al menos un punto del conjunto diferente de A. ¿Ya? Entonces, hablemos de los números naturales solamente. ¿Ya? Si yo tengo aquí los números naturales, espérame, los voy a dejar un poquito más grande. ¿Será mucho ahí? Ahí está. Ya. Una vecindad, ¿cierto? Es todo el intervalo que está aquí en azul. ¿Ya? Entonces los números naturales, ¿cierto? Sabemos que son del 1 en adelante, los números naturales, y vamos a llamar entonces un punto de acumulación. Por ejemplo, supongamos que el 4 sea un punto de acumulación de los números naturales. Entonces, se dice que 4 es un punto de acumulación de los números naturales si solo si toda vecindad del 4 contiene al menos un punto de los números naturales diferente de 4. Entonces, si yo tomo un radio grande, por ejemplo, un radio de 3,3, esta vecindad del 4 contiene los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, de los cuales casi todos son distintos al 4, ¿cierto? Entonces, si tomamos un radio grande, podríamos decir que es un punto de acumulación. ¿Por qué? Porque estamos tomando el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7, ya distintos de 4. Pero a medida que nosotros vamos achicando el radio, el 1 y el 7 ya no pertenecen a esta vecindad. Y si vamos achicando todavía más el radio, el 2 y el 6 todavía ya no pertenecen a la vecindad. Y ya con un radio muy chico, ya no tengo ningún punto distinto de 4 en esta vecindad. Entonces yo no puedo decir que el 4 sea un punto de acumulación. ¿Ya? Con el siguiente ejemplo va a quedar más clarito todavía.
¿Ya? Dice aquí, sea D el conjunto de 1 sobre n, con n un número natural. ¿Ya? Entonces podríamos hacer una lista con estos puntos. Déjenme ver cómo era que se hacía esto. Expresión 1 sobre n, coma 0, la variable es n, con 1 hasta, pongámosle, 30. Ya. Aquí tengo todos los puntos 1 sobre n, ¿cierto? Aquí está el 1. Vamos a volver aquí a poner sin la distancia. Ya, tengo el punto 1, ¿cierto? Tengo el punto 0,5, que sería un medio, el punto 1/3, el punto 1/4, el punto 1/5, el punto, etcétera. ¿Ya? Entonces, si yo trato de buscar cuáles son los puntos de acumulación aquí, podría intentar partir con el 1. Podría intentar aquí partir con el 1. Y claro, con un radio grande, todos estos puntos pertenecen a la vecindad. Pero ¿qué pasa si yo achico el radio y achico el radio y achico el radio? Ya ningún punto del conjunto pertenece a la vecindad. Entonces el 1 no es punto de acumulación. ¿Ya? A ver, vamos a tratar de hacer que el deslizador sea eh, un poco más fluido. Ya. El 1 en este conjunto no es un punto de acumulación, porque si bien pertenece al conjunto, ya la vecindad con un radio muy pequeño solamente contiene al 1, ya no contiene ningún otro número del conjunto. Si voy a otro, por ejemplo, al 0,5, pasa exactamente lo mismo. Con un radio grande, contiene todos los puntos, pero a medida que yo voy achicando el radio, ya no contiene ninguno. ¿Ya? ¿Cuál sería el único punto de acumulación de todos estos puntos que están acá? Sería el 0. Solamente el 0 es el punto de acumulación. Porque si yo estoy en el 0, no importa qué tan chico yo haga mi radio, siempre voy a poder encontrar algún punto. ¿Ya? Aquí están los puntos hasta el 30, pero si yo hubiese puesto aquí 50 puntos, por ejemplo, ya tengo aquí dentro de mi vecindad. Y no importa qué tan chica yo haga mi vecindad, ups, bueno, eso es lo mínimo que me deja acá. Siempre voy a poder encontrar puntos. ¿Ya? Entonces el 0 es un punto de acumulación. ¿Ya? Y su nombre lo va diciendo también, aunque el 0 no pertenezca al conjunto, ¿cierto? El conjunto de 1 sobre n nunca va a ser 0. Si los puntos se van acumulando, se van acercando cada vez más a 0. Y siempre tengo puntos cercanos al 0. No importa qué tan chiquitito sea mi radio. ¿Sí? ¿Por ahí se va entendiendo mejor? El concepto de vecindad y el concepto de punto de acumulación. Yo creo que sí entendí, ¿Sí? profe. Más o menos, ¿sí? Perfecto. Perfecto. O sea que, profe, entonces nunca vamos a llegar realmente al 0. Claro, nunca se considera el punto 0, claro, como punto a evaluar dentro del punto de acumulación, Ah, claro, porque ya, ¿sí? sí. Porque nunca va a Sí. estar, nunca va a ser 0 en este caso, ¿cierto? Pero aquí cualquier punto que yo trate de considerar, aunque el radio sea muy pequeño, siempre voy a encontrar un intervalo que no contenga ningún punto del conjunto, ¿cierto? Pero aquí con respecto al 0, sí voy a poder encontrar ese intervalo. No importa qué tan chico sea mi radio, yo siempre voy a poder encontrar puntos. Eso se le llama el punto de acumulación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en el 0,2, a ver si la precisión me deja. Claro, aquí en el 0,2, con este radio, aquí tengo un punto. Pero si hago el radio más chiquitito, ya no tengo ningún punto. Todos los puntos quedaron afuera. Ahí están seleccionados. ¿Ya? Entonces, punto de acumulación, los puntos se van acumulando alrededor de ese punto, como aquí en el 0, ¿ya? En este caso, ¿ya? Punto de acumulación.
¿Ya? Ese concepto lo vamos a ver bien en detalle cuando empecemos a trabajar con funciones, ¿cierto? Cuando ya dejemos solamente el eje X y ya empecemos a trabajar con funciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los intervalos, el intervalo abierto A, B, el intervalo semicerrado A, B, el intervalo semicerrado A, B, el intervalo cerrado A, B, tienen todos los mismos puntos de acumulación. ¿Ya? Porque como son un intervalo del conjunto real, son un intervalo de la recta real, no tengo ningún problema porque la recta real, ¿cierto? Sabemos que es densa. No importa cuánto nos acerquemos al punto, siempre vamos a obtener algún número. ¿Ya? Esa es la ventaja de la recta real. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, aquí dice, determine el conjunto de los puntos de acumulación de los dominios de las funciones reales definidas por tanto. ¿Ya? Entonces, en este caso, el dominio de la función serían todos los reales menos el 1. Sin embargo, todos los puntos de acumulación, o sea, los puntos de acumulación son todos los reales. ¿Ya? Porque si bien, aunque yo no pueda evaluar en 1, no importa cuánto me acerque al 1, siempre voy a obtener función. Excepto cuando evalúe en x igual 1. ¿Ya? A eso se refiere. Lo mismo pasa con esta función polinomial, que si trato de factorizar el denominador, ¿cierto? Para poder encontrar sus ceros, me va a dar que el dominio son todos los reales excepto el menos 2/5 y el 2. Entonces vamos a llegar exactamente a lo mismo. Si bien en el menos 2/5 y en el 2 no puedo evaluar, en un punto cercano al 2 y en un punto cercano al menos 2/5 sí voy a poder evaluar. ¿Ya? Y me va a dar algún valor. Por lo tanto, todos los puntos son puntos de acumulación, todos los números reales. ¿Ya? Y en el caso de esta función h, el dominio serían todos los reales positivos, ¿cierto? Excepto el 4. Aún así, todos los puntos de acumulación van del intervalo del 0 hasta el infinito, ¿ya? Porque en un punto cercano al 4, yo sí puedo evaluar. ¿Sí? ¿Bien o no? Sé que estos primeros conceptos suelen complicar un poco más, ya, pero espero que más o menos vayan quedando bien claritos. ¿Sí? De todas maneras, este material se lo voy a subir. Ya va a estar en el campus virtual disponible. Ya. Entonces, todavía no hemos entrado en materia, si es cierto, solamente hemos estado hablando de algunas definiciones previas que necesitamos conocer para que todos estemos hablando del mismo lenguaje. ¿Ya? Entonces, aquí se habla, por ejemplo, de cómo el GeoGebra puede graficar una función con tanta facilidad. ¿Ya? Y aquí entonces sabemos que el GeoGebra da la respuesta inmediatamente. De hecho, aquí si trato de graficar eso, aunque sea una función un poco loca, por ejemplo, seno de arco tangente de x dividido en arco tangente, no es una función tan loca, ¿ya? Pero el GeoGebra lo hizo inmediatamente. Inmediatamente pudo graficar aquí la gráfica de la función, valga la redundancia. Pero ¿cómo lo hace? Detrás del GeoGebra hay un código, ¿cierto?, que trata sobre este tema. Fue necesario desarrollar mucha matemática previa para poder hacer ese cálculo tan rápido, de poder graficar tan rápido. Entonces vamos a empezar, ¿cierto?, con ejemplos sencillos. No vamos a llegar a programar o codificar un graficador como GeoGebra, pero sí vamos a entender cuál es el concepto que hay detrás del límite y cómo eso nos va a ayudar también a poder resolver una infinidad de problemas. ¿Ya? Entonces consideremos aquí, por ejemplo, la función definida por 2x² menos 2 dividido en x menos 1. Sabemos rápidamente que el dominio son todos los reales excepto el 1. ¿Cierto? Porque si el x vale 1,
nos va a quedar 0 dividido por 0, ¿cierto? Y eso no está definido, ¿ya? Sí, ¿cierto? Evalúa x 1, 2 menos 2, 0, sí. 0 dividido en 0, ¿ya? Entonces, una pregunta podría ser, ¿cómo se comporta la función f cerca del 1? ¿Ya? Esa es la pregunta con palabras normales, y cómo lo diríamos nosotros en un lenguaje matemático, es si x está en una vecindad de 1, ¿estarán sus imágenes f de x en la vecindad de algún número real L? ¿Ya? Aquí está preguntado de manera natural, ¿cierto? ¿Cómo se comporta la función cerca del 1? Y aquí está dicho de una forma matemática. Si estamos en una vecindad de 1, entonces, ¿qué pasa con sus imágenes? ¿Estarán en alguna vecindad de algún número real L? Entonces, lo que nos importa es ver cómo se comporta la función cuando estamos suficientemente cerca a 1, cuando estamos suficientemente próximos a 1, ¿ya? Y como dice aquí, nosotros podemos especular graficando la función, ¿cierto? Y haciendo una pequeña tabla de valores para ver qué es lo que pasa cuando nos estamos acercando a 1, ¿ya? Entonces aquí da un ejemplo, da una tabla de valores, ¿cierto? Si el x vale 0, el f de x vale 2, ¿cierto? Y da con reemplazar aquí, ¿ya? Y a medida que nos vamos acercando a 1, 0,5 da 3, 0,9 3,8, 0,99 3,98, 0,999 3,998, o sea, se va acercando a 4, no se va al infinito o al menos infinito, ¿ya? Y si nos vamos acercando por el otro lado, desde el 2 hacia el 1, los valores van bajando, ¿cierto? Van decayendo, van disminuyendo, 6, 5, 4,2, 4,02, 4,002, y van disminuyendo, pero no van disminuyendo hacia el menos infinito. O sea, se van acercando a un valor, ¿cierto? Y nos vamos dando cuenta que se acercan al mismo valor. Se van acercando al valor 4, ¿ya? Esa es la idea intuitiva que hay detrás del límite, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver más adelante es formalizar este concepto, ¿cierto? Del cómo se va acercando, ¿ya? Entonces, en la gráfica aquí, nos vamos observando que si el x está próximo a 1, el f de x, la altura, ¿cierto? También está próxima a 4, ¿ya? Y de hecho, si el x es distinto de 1, yo puedo factorizar y eliminar términos, ¿cierto? Puedo factorizar por 2, me queda una diferencia de cuadrados y puedo simplificar, ¿ya? Los productos notables aquí toman mucha importancia, ¿ya? El x menos 1 se cancela y nos queda 2 por x más 1, ¿ya? Que es precisamente la recta que está graficada aquí, la recta 2x más 1 es la recta que está aquí, ¿ya? Pero con un hoyito, ¿ya? Porque esto se va a cumplir siempre y cuando el x sea distinto de 1. Entonces yo puedo graficar esta recta, pero con un hoyito en x igual 1, porque no puedo evaluar el x igual 1, ya porque pusimos la condición, ¿ya? Profe, yo ¿Sí? tengo una duda. Sí. ¿Por qué se pudo simplificar esa función siendo que el x era distinto de 1? Por- Yo de verdad no sé mucho de matemáticas, profe. Eso, No sé esa es cómo la llega idea. acá. Ya, sí. ¿Por qué se puede simplificar? Porque esto se puede factorizar, ¿cierto? El 2 es un término común, puedo factorizar por 2, me queda un x cuadrado menos 1, ¿cierto? Eso es diferencia de cuadrados que se puede factorizar, me queda esta expresión de acá. Entonces, si yo soy un poco despistado, podría simplificar inmediatamente el x menos 1 que está acá arriba con el x menos 1 que está acá abajo. Y me quedaría la recta. Pero cuando yo simplifico por el 0, este x menos 1, si es que el x vale 1, estaría simplificando un 0 con un 0. Y eso es cuando lleva a contradicciones, ¿ya? Eso es lo que lleva a contradicciones. Eh, por lo tanto, yo tengo que poner esta restricción antes, ¿ya? Si el x es distinto de 1, yo voy a poder simplificar, Ya, ¿sí? gracias, profe. Me ¿Sí? quedó claro. Ya, fantástico. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y es que ya, bueno, sí, creo que ya pasé esta materia en la otra carrera que me cambié. Ujú. Y entonces en este caso, cuando se reemplaza X con el 1, ahí es donde da 4, ¿cierto?
O sea, si tú reemplazas el x No, igual 1 acá, en esta primera parte, te va a dar, No, no. Después de factorizar y dando por hecho de que x distinto a 1, para poder claro, factorizar y sí, después simplificar, ahí se sacaría el límite en ese caso, ¿no? claro, sí. Esa es la herramienta que nosotros vamos a utilizar después para calcular límites. Claro, si yo reemplazo aquí con x igual 1, sabiendo que no se puede, ¿cierto? Porque dijimos que ya el x es distinto de 1, pero si se pudiera, reemplazamos aquí con x igual 1, nos da 1 más 1, 2, 2 por 2, 4, ¿cierto? Los valores que se estaban acercando acá, ¿ya? Y esa no es una coincidencia. De hecho, eso es lo que vamos a tratar de demostrar en esta primera unidad de límite, ¿ya? Porque, claro, nosotros finalmente no vamos a estar reemplazando por 1, sino que vamos a estar reemplazando por valores cercanos a 1. ¿Ya? Y viendo cómo es el comportamiento, decimos, ah, ya, sí, finalmente está acercándose a 4. ¿Ya? Entonces, considerando la función lineal g, ¿cierto? La función lineal que nos acaba de dar después de la simplificación, se tiene que, para todos los números distintos de 1, el g de x es igual a la función original, ¿cierto? Y además, cuando x está cercano a 1, las imágenes f de x están cercanas al g de 1 igual 4. ¿Ya? Entonces, esa es la notación que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? El límite de f en x igual 1 es 4. Y lo escribimos así. El límite de x tendiendo a 1 de nuestra función es igual a 4. ¿Ya? No es que el f de 1 sea 4, ¿cierto? Porque el f de 1 es indefinido. No, no podemos dividir por 0. ¿Ya? Pero sí el límite, cuando nos acercamos al valor 1, la función nos da 4. ¿Ya? De hecho, si lo tratamos de hacer aquí en el GeoGebra, voy a tratar de hacer uno más, y ya con esto terminamos. Sería, tomamos un punto cercano al 1, ¿cierto? Voy a crear aquí un deslizador E, que sea de 0 a 1, 0,001, ¿ya? Y tomamos entonces el intervalo que estábamos utilizando, 1 menos E, 0, y 1 más E, 0. Ahí me está creando el intervalo, ¿cierto? Y el intervalo entonces sería el x menos a, menor que x menos b, ¿ya? Ahí está mi vecindad del punto 1, ¿cierto? Yo me voy a ir acercando al valor 1, ¿ya? Y tengo aquí mi función f de x, que era 2x cuadrado menos 2, dividido en x menos 1, ¿ya? Entonces ustedes se lo pueden imaginar aquí con un hoyito, ¿ya? No dibuja el hoyito acá, así que se lo voy a dibujar manualmente, ¿ya? Imagínense que aquí hay un hoyito. Ya la función no puede ser evaluada en 1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las imágenes a medida que yo tomo algún valor de x en este intervalo? ¿Ya? Entonces lo que está haciendo es tomar el punto 0, f de x, x de a, y el punto 0, f de x de b, ¿ya? Y sería el intervalo i, el i de d menor que el i, de e, ¿ya? Entonces, fíjense qué es lo que pasa a medida que yo me voy acercando cada vez más al 1. ¿Qué va pasando aquí con las imágenes? ¿Ya? A medida que yo voy tomando cada vez más chica la vecindad, la función se va acercando al valor 4. ¿Ya? ¿Y qué es lo que no puedo hacer? Decir, ah, ese vale 0. Eso es lo que no puedo hacer, ¿cierto? Ya me generó un error. Aquí la recta horizontal se eliminó. Pero sí estoy tomando valores de muy, muy pequeñitos, ¿sí? Y cada vez nos vamos acercando más a 4.
¿ya? Y aquí esa es la notación que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Lo que estamos viendo geométricamente acá, vamos a tratar de expresarlo algebraicamente, ¿ya? Pero esa es la idea intuitiva. Yo me estoy acercando aquí en el eje X, me estoy acercando cada vez más al 1 y quiero ver qué es lo que está pasando aquí en el eje Y. Y en el eje Y, claramente aquí se va acercando a algún valor, ¿ya? Y quiero que vean también que eso no necesariamente va a ser así. Por ejemplo, si yo tomo la función 1 sobre x menos 1, ya me generó problemas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí, ¿ya? Si yo me voy acercando cada vez más al valor 1, la inecuación no se va achicando, mi región no se va achicando, de hecho se va agrandando cada vez más, ¿cierto? Entonces, eso me está diciendo que el límite no existe, ¿ya? De hecho, cada vez más y más se va a ir agrandando esta región, ¿cierto? Y no me va a dar a mí algún valor fijo, ¿ya? Entonces, eso es lo que llamamos cuando que el límite no existe, ¿ya? Y así podríamos ver harto ejemplos, ¿cierto? Quizás no centrados todo en uno, pero para los propósitos de la clase yo creo que por ahí está, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Alguna duda, chiquillos? Todas, Mm, ¿no? respecto a lo que es el límite, ¿Sí? o sea, ¿cómo uno puede, que eso es lo que me costó otra vez, como identificar, si se quiere, cuando algo no tiene límite, cuando tiene o no límite, o para descartar completamente si debería calcular el límite en sí? Claro, esas son herramientas que vamos a ir desarrollando con el curso, ¿sí? Pero la idea geométrica tiene que ver con esto, ¿ya? De que a medida que yo me voy acercando cada vez más aquí en el eje X, en el eje Y también debería acercarse a algún punto. Si eso no ocurre, es porque no se está cumpliendo, eh, no se está cumpliendo la condición del límite, ¿ya? Sí, pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Sí, buena acotación, ¿ya? Vamos a tener harto ejercicio y todo, ¿ya? Y se nos viene la definición del límite. Ya, muy bien, chiquillos, muy bien. Entonces, ahora lo que nos queda es ver el tema del horario. Entonces, déjenme Profe, descargar. ¿Sí? ¿y este horario no está bien? Es que a algunos les da topón y la idea es que no tengamos más de 1 hora y media eh, el mismo día, Ah, ya. ¿ya? Entonces, déjenme descargar el horario para que le podamos echar una miradita. Ya, por aquí. Y también tenemos que fijar una hora de ayudantía. Ya les contaba que lamentablemente no me puede conseguir ayudante para el curso, así que fijemos una horita de ayudantía. ¿Ya? Ya, muy bien, les comparto pantalla. Sí, a varios les da poner martes, no sé si serán de la misma carrera. A Jorge y a Javier les da topón. Ya, ya, aquí está. Ya, de las 2 horas que nosotros tengamos acá, les propongo que tengamos solamente 1 hora y media, ¿ya? Que tengamos 1 hora y media eh, los lunes, ¿cierto? Partiendo 4:50 o partiendo a las 5 y terminemos a las 6:30, ¿ya? Para que no estemos las 2 horas aquí pegados a la pantalla, que no es bueno ni para ustedes ni para nosotros, ¿ya? Y la hora del martes pareciera ser que da topón. La primera hora les da topón. Ya quiero dejarlo a votación. Ya, Sí. ya. Esta hora no.
podría ser que la dejemos para después, igual así de 4:50 a 7. Sí, puede ser después o puede ser miércoles. ¿Sí? Podríamos dejarla ahí. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, las clases no serían las 2 horas de clase, sino que sería de 4:50 a 6:30. ¿Ya? De 4:50 a 6:30. Nuevamente, para resguardar su salud visual, su salud mental y todo eso. ¿Ya? Yo, aparte, la U me pidió que diera una hora de tutoría que la estaría dando los miércoles a las 4:50. Ahí yo voy a estar conectado a Zoom para cualquier duda que surja, ¿ya? Estaría conectado ahí en la tutoría. Y aparte, fijemos alguna hora de ayudantía, ¿ya? La ayudantía Profe, ¿cómo sería, quedaría el martes? el martes quedaría así, de 4:50 a 7. O de 4:50 a 6:30. Lo voy a actualizar también en el campus virtual. Yo ahí tengo topón con un ramo, con el más importante. ¿De qué hora? ¿De 6 a 7? Sí, en ingeniería informática. Ya. ¿Qué hora podría ser entonces para correrla aquí? ¿Podría ser el miércoles en el mismo horario? ¿Miércoles de 6 a 7? Sí, en ese caso yo no Sí. tendría topón. ¿Sí? ¿A todos le acomoda más? Igual siento que es mejor tener una hora separada. Así les da espacio a ustedes. Sí, yo no tengo problemas de 6 a ir 7. absorbiendo. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Sí? Entonces, exactamente cuáles son las horas de como estas clases normales y la de tutoría. Ya, las horas serían entonces aquí, podríamos ponerle que esta es una gran hora, ¿cierto? Sería aquí cálculo 2 de, déjeme agrandarlo aquí, cálculo 2 de 16, no dejémoslo a las 17, de 17 a 18:30, ¿ya? Una hora y media, no las 2 horas. Ya. A las 6 les da topo el miércoles. ¿Algún otro horario entonces? Quizás más temprano. Yo hago clase en un colegio igual. Entonces, en la mañana para mí es imposible. Tendría que ser aquí en las tardes. Mm, Profe, ¿y si ¿Sí? después el lunes lo alargamos un poco más? Que dure un poco más. Yo prefiero que no. Eso no se Es puede. que va a Sí, ser topón. sí, eso no se puede. Y aquí, antes de la tutoría. Ay, Ahí sí. quedamos. Ahí tengo topón yo, profe. Ya, Sí, ahí tengo perfecto. yo. Ya. Y así está la parte más difícil de la asignatura. ¿Ah? No hay- si pasamos esto, pasamos todo. ¿Te imagináis? Ya. Dato pone entonces aquí. Eh, mm, mm, el jueves de 4:50 a 5:50. No hay Dato pone igual. Me da topón. nada Ya. que poner. Dato pone. Ah, pero es problema. El miércoles más tarde, el miércoles de 7 a 8. Sí, ahí se puede. Sí, yo puedo. Jueves y viernes libre. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Sí? Sí. El del martes me Sí. sigue siendo topón, sí. ¿En serio? Mm, Vamos Que- todos por Yo, miércoles yo, en entonces. sí, yo en sí tengo todo el viernes libre, pero claro, no creo que sea, no creo que haya muchos con el viernes libre. Es que no se puede el viernes en la tarde. sí, creo, verdad, creo que hay el viernes libre de la tarde, sí. Y el viernes a la 1:00 de la mañana. Es no, que no por la mañana. O sea, tengo, el viernes sí se puede en la tarde, si nos ponemos todos de acuerdo para el viernes en la tarde se puede, si no, no.
Claro. Pero igual faltan compañeros, ¿no? Faltan, Bueno, pero Sí, falta harta va. gente. como ponerse de Algo así. acuerdo, Algo así como la mitad del curso. Faltaron a la Igual. primera clase. ¿quieren eh, seguir ahí un grupo de WhatsApp de Sí. este módulo? Siquiera. Es que el tema online, yo, por ejemplo, yo soy del año 2019. Yo no debería Ya. estar dando este ramo todavía. claro. Y eso dice 2020. Y, Sí. Y profe, si usted se pone, no sé, en un Gmail o en el campus, pone una así como votación, ¿qué día ustedes pueden? O si quieren el viernes, Sí, yo creo que algo eso voy a hacer. Ya, esta hora del martes entonces la tendríamos que correr, pero sí o sí quedaría la hora del lunes y la hora del miércoles, ¿cierto? Eso sí, Mm. eso queda fijo. Sí. Pero nos faltaría una hora que tendríamos que ver si la dejamos para el viernes. ¿Ya? Si no, Y el s- martes más tarde puedo. Es que usted puede. ¿Sí? El martes más tarde así tipo 7 de 7 a 8 igual. De 7 a 8, claro. Sí. Sí, ¿Ahí acomoda mejor para todos? Sí, ahí yo no tengo problema. sí, por favor. Yo tampoco. Ya, perfecto. Ese yo tampoco tengo problema o yo tampoco Sí, tengo... Ah, ya. tampoco tengo problema. Ya, perfecto. Ya, ese sería el horario entonces. ¿Ya? Tengo que mandar un correo entonces con las modificaciones del horario para que tengamos la clase ilimitada. Ya, muy bien. Entonces la tutoría, chiquillos, y cual está abierta para todos, va a estar debidamente informada también por el campus virtual. ¿Ya? Muy bien. Voy a publicar esto terminando la clase, que se edite el video, lo subo a YouTube y lo subo todo al campus virtual. ¿Ya? Ya déjenme sacarle un pequeño pantallazo a la asistencia para ver quiénes son los que están aquí en clase y estamos listos. ¿Ya? Ya, muy bien, chiquillos. Mucho gusto en conocerlos. Nos veremos mañana entonces a las 7. ¿Sí? Si es que quedó todo claro. Sí, mañana a las 7. ¿Ya? Ya nomás, Profe, profe. Muy bien, Ya, chiquillos. Que les vaya bonito. Nos vemos. profe, ¿puedo hacer una Profe, consulta? Yo, si profe. pudiera hacer ¿Sí? esta clase antes de mañana Sí, o durante el día. la voy a subir ahora. Ahora mismo la subo. Profe, ¿se nos actualiza el horario a nosotros o no? Yo creo que no, porque el horario viene definido de mucho antes. Esto es como una modificación interna. Ya. ¿Ya? Ya Vale. eso era nomás, profe. Ya. Ya, pues, chiquillos.